Buenas tardes, vamos a comenzar con la clase de hoy. Ya, vamos a grabar. Perfecto. El día de hoy vamos a ver el laboratorio número 5, que es el ensayo de compresión inconfinada. Esperemos que se solucione la situación para la próxima semana y bueno, si bien se los voy a explicar, vamos a tratar de hacer el ensayo en laboratorio. Bien. Entonces, el ensayo de compresión inconfinada es un ensayo muy parecido a lo que ustedes han visto en tecnología del hormigón, lo que es el ensayo de compresión del hormigón, de probetas de hormigón. El ensayo de compresión inconfinada es un ensayo en el cual se somete a una probeta de arcilla, ya sea que haya sido extraída en condición inalterada o remoldeada, a una aplicación de carga de compresión. Se registra la carga y se registra la deformación que sufre la probeta de arcilla. Bien. El ensayo de compresión inconfinada o no confinada, también conocido como ensayo de compresión simple o ensayo de compresión uniaxial, es muy importante en la mecánica del suelo, ya que me permite obtener un valor de carga última del suelo, el cual se puede correlacionar con la resistencia al corte del suelo y la cohesión del suelo. Son datos muy necesarios a la hora de realizar el proyecto de cimentaciones que no requieran un valor muy preciso, ya que nos entrega un resultado conservador. Se puede decir que el ensayo de compresión no confinada es una prueba análoga al ensayo de compresión triaxial en condiciones no drenada y no consolidada. ¿Ya? Me ayuda a predecir con bastante aproximación el comportamiento de una arcilla ante el efecto de las cargas. Bien, las normas que rigen el ensayo tenemos la ACTMD 2166 y la Aston T208. El ensayo de compresión inconfinada o no confinada es un ensayo muy importante en la mecánica de los suelos porque me permite obtener el valor de carga última del suelo. ¿Ya? Y de manera bastante precisa me permite determinar el parámetro de resistencia no drenada del suelo, que es la cohesión, ¿ya? O el esfuerzo de corte y cohesión no drenada de un suelo arcilloso. ¿Ya? Básicamente el ensayo consiste en aplicar un esfuerzo axial mediante una prensa, ¿ya?, a una probeta de suelo cohesivo que puede ser tanto extraída de forma inalterada con tubería Shelby o una muestra remoldeada. La probeta no estará sometida a una presión isotrópica o de confinamiento, ¿ya? Pero, como les dije, a mí me sirve de forma bastante precisa para determinar la resistencia y el esfuerzo de corte no drenado de una arcilla. Objetivos del ensayo: determinar la cohesión no drenada, determinar la resistencia al corte no drenado y aclararles que el ensayo es única y exclusivamente para suelos cohesivos, ya que un suelo carente de cohesión no puede formar una probeta sin confinamiento lateral, ¿ya? Aunque existiera la posibilidad de que algunos suelos, por ejemplo, que tienen gran porcentaje de arena fina y limo, ante determinado contenido de humedad se comporte o se los pueda moldear, a medida que van perdiendo humedad, estos van a ir, van a ir perdiendo esa falsa cohesión que tiene el suelo. Entonces, si nosotros hiciéramos o aplicáramos a ese tipo de suelos un ensayo de compresión, si bien podríamos llegar a formar la probeta, a medida que comprimamos eso va a fallar rápidamente, porque necesita de confinamiento para someterse a compresión, por ejemplo en el caso de arena fina. ¿Ya? Se puede decir que el ensayo de compresión inconfinada es una prueba de compresión simple. Si lo comparamos con el ensayo de compresión triaxial, es muy similar o me da resultados muy aproximados a una prueba no consolidada, no drenada. En las pruebas de triaxial existen dos esfuerzos o dos tipos de valores de tensiones normal. Uno sería la presión de confinamiento y otro sería el esfuerzo axial que yo estoy sometiendo al suelo. En este caso, la presión de confinamiento no existiría, ¿ya? Y solo tendría el esfuerzo axial con el cual yo comprimo al suelo, ¿ya? La resistencia al corte no drenada es independiente de la presión de confinamiento. Entonces, como la presión de confinamiento es cero, yo tengo que el esfuerzo al corte va a ser igual
a sigma 1, que sería el esfuerzo normal, la carga que estoy aplicando, dividida entre 2. O yo tendría que la cohesión, perdón, mejor dicho, la carga última dividida entre 2 me da el esfuerzo de cohesión. Esto se lo puedo explicar de la siguiente manera. Vamos a la pizarra. ¿Ya? Vamos a hacer el blanco. Vamos a hacer un gráfico para que puedan entenderlo un poco mejor. Ya. Ahí está. Ustedes ya han llevado mecánica de materiales. Aquí está el esfuerzo normal. Ya. Aquí tendremos el esfuerzo de corte. Ya. Entonces vamos a hacer una circunferencia. Ahí está. Listo. Vamos a darle, vamos a taparla. Ya. Fíjense, tenemos el gráfico de esfuerzo normal versus esfuerzo de corte. ¿Ya? Entonces, aquí en este punto de la circunferencia de Moore, nosotros vamos a tener lo que se conoce como la carga última. Démosle un valor, por ejemplo, 4 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? ¿De dónde lleva la conclusión de que la carga última dividida entre 2 me va a dar el valor del esfuerzo de corte? Fíjense, la gráfica de corte versus esfuerzo normal, yo tengo el punto más alto de una curvatura, obviamente, es el radio, ¿ya? Entonces, si el radio es la mitad del diámetro, entonces yo tengo que la curva, el esfuerzo de corte va a ser igual a la carga última dividido entre 2. ¿Ya? ¿De dónde viene eso de que el radio es el diámetro dividido entre 2? Entonces, por ejemplo, aquí yo tendré que mi esfuerzo de corte va a ser igual a 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? En este caso, cuando el esfuerzo de corte o cuando el ángulo de fricción de una arcilla es 0, mi valor de cohesión siempre va a ser igual a mi valor de esfuerzo de corte. Fíjense acá. Para determinar el valor de esfuerzo de corte, yo sigo la ecuación de Moore y Coulomb, que me dice que el esfuerzo de corte es igual a la cohesión más el esfuerzo normal aplicado por la tangente del ángulo de fricción. Si el ángulo de fricción de una arcilla es 0, esta parte de la ecuación desaparece. Lo que me queda que el esfuerzo de corte es igual al valor de cohesión, que es lo que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, la carga última, o sea, la carga última de compresión que yo estoy sometiendo a la arcilla va a ser el diámetro en la circunferencia de Moore, por lo tanto el radio, que es el punto más alto de la circunferencia, va a ser mi valor de esfuerzo de corte, que a su vez es mi valor de cohesión. ¿Ya? Eso para que vayan entendiendo.
Si una arcilla carece de ángulo de fricción, por más que yo, por ejemplo, cuando haga una prueba de compresión triaxial, o sea, que le vaya a poner valor de confinamiento, ya. Por más que yo le vaya a poner un valor de confinamiento, o sea, que el esfuerzo, o sea, esto de aquí que ustedes ven, por ejemplo, esta circunferencia de Mohr no empieza en el origen porque este valor que hay acá, cuando se hace una prueba de compresión triaxial, sería el valor del esfuerzo de confinamiento, ¿ya? Entonces, por más que yo, si una arcilla carece de ángulo de fricción, por más que yo incremente el valor de, por más que yo incremente el valor de la carga normal, esto se va a seguir comportando como una recta. ¿Ya? Los que vinieron a la explicación les expliqué esto cuando pasamos clases sobre el examen, ¿no? Sobre un modelo de pregunta que había en el examen. ¿Ya? Esta es la esquematización de cuando el ángulo de fricción, cuando no existe ángulo de fricción y el valor de la cohesión es igual al valor del esfuerzo de corte. ¿Ya? Por más que yo en una prueba de compresión triaxial ponga presión de confinamiento, esto va a seguir siendo una recta. Eso no ocurre en los suelos que son granulares o que tienen un contenido de arena. ¿Ya? A medida que yo aumente el esfuerzo normal, esto va a aparecer una recta, la línea envolvente de falla, que una de los 3 o 4 o 5 tipos círculos de falla que ustedes elijan, ¿ya? Y donde empiece la recta, ese va a ser mi valor de cohesión, pero mi valor de esfuerzo de corte ya va a depender de esta ecuación. No ocurre eso en el ejemplo que acabamos de hacer. No. Vamos a desaparecer la circunferencia que dibujamos. Entonces, es de ahí donde sale que el valor de esfuerzo de corte y de cohesión es igual a la carga última de compresión dividido entre 2. ¿Ya? Vamos a cerrar esto. Vamos a volver. ¿Ya? Entonces ahí les estaba explicando por qué es análoga la prueba de compresión inconfinada a una prueba de compresión triaxial en condición no drenada y no consolidada. Hay una característica de los suelos que se conoce como la tixotropía, que es la pérdida de resistencia debido al remoldeo de una muestra. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes quisieran, por ejemplo, un material de subrasante, hacerle un mejoramiento, van a ver de que si ustedes sacaran muestra inalterada, les va a dar un valor de resistencia mucho más alto que una muestra de suelo compactado. ¿Ya? Pero eso es debido al reacomodo que hubo en las partículas en el proceso de extracción y compactación. La tixotropía consiste en un proceso reversible que depende del tiempo en que el material ha sido remoldeado, o sea, se ha hecho que sea suelto, luego se lo ha compactado, tenga una pérdida de resistencia, que se ve aquí de manifiesto, condición alterada, condición inalterada. Pero si ustedes lo dejan eso, con el tiempo va a ir recuperando gradualmente hasta volver a la condición inicial, ¿ya? Es por eso de que hay un valor S de alterabilidad, de resistencia, que nosotros lo podemos determinar con la carga última que resiste en condición alterada y con la carga última que resiste en condición inalterada. La mayoría de los suelos son parcialmente tixotrópicos, que quiere decir eso, que no siempre la recuperación de resistencia va a volver a su punto inicial. Siempre va a haber una pérdida debido al remoldeo que se haya hecho con el material, ¿ya? Ahora, son conceptos que ustedes deben conocer con respecto a los suelos cohesivos, que es la cohesión y la compresibilidad. La cohesión es la acción y efecto de adherir o reunir las cosas entre sí, lo que me implica algún tipo de unión o enlace. La cohesión depende de una interacción de muchos factores, por ejemplo, la adherencia coloidal de la superficie de las partículas, la tensión capilar de las películas del agua, eso mucho tiene que ver con el contenido de humedad y si se encuentra saturado o no, la atracción electrostática de las superficies cargadas,
las condiciones de drenaje y el historial de esfuerzo. Los últimos dos puntos tienen que ver con si el suelo, a medida que se aplica la carga, se permite el drenaje y si ya ha estado o no consolidado. A eso se refiere con el historial de esfuerzo. Entonces, los valores de cohesión y de resistencia al corte de una arcilla van a variar en función a cómo yo lo esté analizando tanto en la carga como en las condiciones de drenaje. Por eso que en el ensayo de compresión triaxial o de corte directo, ustedes van a ver que existen consolidado no drenado, consolidado drenado, consolidado no drenado, ya existen variantes. Y también el valor de esfuerzo de tensión de confinamiento. ¿Ya? Ahora, la compresibilidad es la propiedad que define las características del esfuerzo y deformación del suelo. Si ustedes comprimen un suelo, obviamente en un sentido se va a comprimir y en los otros dos sentidos va a tratar de expandirse. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de ver que, por ejemplo, los suelos cohesivos son muy compresibles. Entonces, estas compresiones generan desplazamientos que a nivel de cimentación pueden provocar asentamientos diferenciales. ¿Ya? Y es por eso que se limitan los valores de asentamiento, porque mientras yo incremente la deformación que sufre un suelo, en mi estructura se van a generar momentos internos que puede ser que sobrepasen los valores máximos establecidos y obviamente me genera el colapso de la estructura. ¿Ya? En la prueba de compresión o de compresión inconfinada o no confinada existen tres tipos de falla en el suelo en función a su dureza o a su compresibilidad. Tenemos la falla frágil, ¿ya? Que se manifiesta a un ángulo de cizalla que va de extremo a extremo de la probeta y las deformaciones son bastante pequeñas. Luego tenemos la falla parcial del corte que se manifiesta en unas pequeñas estrías que no atraviesan extremo a extremo de la probeta y las deformaciones son un poco más exageradas. Y finalmente tenemos la falla plástica o en barril, que nosotros seguimos comprimiendo al suelo, se sigue acortando más, o sea, va deformándose más, pero las deformaciones son tan elevadas de que nosotros ya detenemos el ensayo porque es mucho el valor de deformación que se ha sufrido. En estas dos, por ejemplo, ¿qué es lo que se caracteriza aparte del tipo de esquema de falla? Que a medida que nosotros seguimos avanzando, la carga empieza a bajar, entonces ya el suelo ha fallado. ¿Ya? En esta última, dejamos de hacer el ensayo no porque la carga falle, sino porque la deformación ha sobrepasado los límites establecidos. Es mucho. ¿Ya? Entonces, si bien puede seguir soportando más carga, la deformación ya es muy excesiva, entonces se detiene el ensayo. Materiales para hacer el ensayo obviamente pueden trabajar con suelo cohesivo que sea en condiciones naturales o en muestras remoldeadas en laboratorio. ¿Cuándo se realiza con muestras remoldeadas en laboratorio? Cuando, por ejemplo, ustedes van a analizar una subbase, perdón, una subrasante que sea arcillosa, entonces ustedes preparan, confeccionan un proctor, determinan la densidad máxima y la humedad óptima y con esa densidad, perdón, con esa humedad, ustedes hacen un nuevo molde de proctor, un nuevo punto, ya compactándola con humedad óptima. Ahí se verifica si la densidad máxima llega a ese valor. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a sacar muestra de ese molde ya confeccionado para hacer proctor y van a someterlo al ensayo de compresión inconfinada. En el caso de muestra inalterada, lo que ustedes tienen que hacer es obviamente ir con un extractor de tubería Shelby, pero deben lubricar el interior del extractor con vaselina para que nos facilite el proceso a la hora de desmoldar. También es aplicado usar un extractor de tubería Shelby si ustedes van a hacer en el Proctor que acaban de hacer, siempre y cuando, por ejemplo, su molde de Proctor no se pueda desarmar. La mayoría de los que hay en laboratorio. Hay otros que se seccionan en dos partes, entonces ustedes ahí ya pueden ir y tallar y confeccionar su muestra. Si no, también pueden golpear con una tubería Shelby la muestra que ustedes han obtenido en el ensayo de Proctor. Los equipos necesarios para hacer la prueba, un aparato de compresión, ya que me permita graduar la velocidad de forma manual o de forma mecánica y que tenga suficiente capacidad para poder determinar la lectura de la carga de rotura, ya. Un extractor de muestra que me permita poder sacar la muestra de la tubería Shelby
En el caso de hacer en muestras remoldeadas, entonces yo necesitaré un molde de Proctor, ya sea de 4 o de 6 pulgadas de diámetro, puedo usar cualquiera de los dos. Aparatos para determinar la humedad. Si necesito hacer una prueba rápida o si estoy apurado, puedo usar un equipo de medición de humedad, por ejemplo, el método del Speedy. Un cronómetro para medirme la velocidad del ensayo, un calibrador Vernier para poder medir las dimensiones físicas de la probeta de arcilla, balanza para poder determinar el peso y obviamente si voy a trabajar con un horno para hacer contenido de humedad, que la temperatura no exceda los 70 grados centígrados. ¿Ya? Ahí tenemos una prensa manual para hacer el ensayo de compresión inconfinada. Fíjense, un deformímetro con el cual yo voy a medir la velocidad de la deformación, la velocidad de ejecución del ensayo, y un anillo de carga el cual cuenta con un deformímetro donde yo registro la deformación que ha sufrido el anillo de carga. Quien me calibra este anillo cada vez me va a presentar una ecuación con la cual yo puedo determinar cuánto ha sido la carga que se está aplicando. ¿Ya? Un equipo un poco más digital con una celda electrónica de carga y con un deformímetro LVDT para medir la deformación ya sin utilizar un lecturador de carátula. ¿Ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, el equipo para hacer la extracción de la tubería Shelby. ¿Ya? Estas son tuberías Shelby. Entonces, el laboratorio cuenta con este equipo que se regula el diámetro. Entonces, se coloca una tapa aquí adelante y se va regulando en función al diámetro de la tubería Shelby. Fíjense, aquí tenemos otro esquema, una prensa ya automática, ¿ya? Tenemos un traductor de deformación vertical, por sus siglas en inglés LVDT, un plato superior, un plato inferior, un transductor de carga, o sea, me va a determinar cuánto es el esfuerzo normal que estoy aplicando, y el equipo que ya es automático tiene una velocidad de avance constante. En el caso de que ustedes no cuenten con tubería Shelby y vayan a hacer una muestra remoldeada o quieran hacer una muestra remoldeada, por ejemplo, pueden contar con este tallador que tiene diferentes diámetros para poder darle forma de sección circular a la muestra de suelo antes de hacer el ensayo, ¿ya? En caso de que trabajen con probetas remoldeadas. Si las probetas fueran inalteradas, obviamente ustedes van a ir al lugar de campo donde van a sacar su muestra. Puede ser, por ejemplo, una excavación que se encuentren sobre el nivel del terreno, se encuentren con suelo arcilloso, sobre el nivel de fundación, perdón, mejor dicho, se encuentren con suelo arcilloso. Entonces llevan sus tuberías Shelby y realizan con bastante cuidado de manera de no evitar alteración tanto en los cambios de estructura transversal como en la pérdida de humedad. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes sacan la muestra y la conservan herméticamente hasta llegar al laboratorio. ¿Ya? Por lo general se desechan las partes alteradas de la muestra. Los extremos de la tubería Shelby no deben ser utilizados para hacer la prueba. Pueden ser utilizados para hacer análisis granulométrico, ya sea por hidrometría o TRAMIS 200, clasificación de arcilla, límite líquido, límite plástico, peso específico también. ¿Ya? Ahora, si son muestras extraídas con tubería Shelby, lo que hay que tener bastante cuidado es a la hora de conservar el contenido de humedad. Entre que pesen, registren, porque tienen que hacer 3 pruebas, van a tardar aproximadamente 15 a 20 minutos, entonces puede ir perdiendo humedad las otras 2 muestras. Entonces siempre se debe procurar que el laboratorio para hacer este ensayo, por ejemplo, contenga una cámara húmeda. ¿Ya? En el caso de nosotros en la universidad tenemos una cámara húmeda en el laboratorio de hormigón. O sea, a medida que se va ensayando una muestra, las otras 2 se quedan conservadas en la cámara húmeda de manera que no pierdan humedad. ¿Ya? Las muestras remoldeadas, obviamente, lo que ustedes van a hacer es confeccionar un molde de producto, prepararlo, pueden sacarlo con tubería Shelby o se puede desarmar, cortar con un cuchillo y remoldearlo así en un tallador, ¿ya? No es importante tenerle tanto cuidado porque obviamente recuerden que la muestra ya está inalterada por la condición de compactación, entonces, si bien hay que tener cuidado, estos son un poco más relajados a la hora de conservación de la muestra.
¿Qué es lo que nosotros determinamos en el ensayo? Nosotros debemos realizar la medición de la altura y el diámetro de la probeta con un calibrador Vernier a una precisión de 0.1 milímetros. Debemos pesar la muestra, debemos calcular la densidad. Después de eso colocamos la probeta en la prensa para que quede perfectamente centrada y dependiendo si es una prensa automática o manual, vamos a empezar con el ensayo. Se debe tener cuidado en el control de las dimensiones. Para que exista compresión totalmente en 100% en su totalidad, lo que nosotros debemos hacer es que la relación de altura versus diámetro o base esté dentro de este parámetro. Que no sea menor a 2 ni que sea mayor a 2.5. Por ejemplo, tengo una probeta de 5 centímetros de diámetro, entonces su altura debe ser de 10 centímetros o máximo 12.5. Si yo le hiciera más alta, por ejemplo, esa relación de 2.5, a medida que yo la comprima, se va a generar un esfuerzo, un momento flector. ¿Ya? Entonces, ya ahí está trabajando a flexocompresión, entonces no es compresión en su estado puro. Entonces hay que tener bastante cuidado a la hora de, especialmente las muestras inalteradas, a la hora de cortar la muestra. ¿Ya? Que la altura no exceda de 2 a 2.5 veces el diámetro. Obviamente hay que tener registro del peso en condición, o sea, cuando sacaron la muestra antes de hacer el ensayo, para posteriormente después determinar el contenido de humedad. ¿Ya? Ya sea que ustedes analicen deformación controlada o esfuerzo controlado, la velocidad del ensayo debe estar comprendida entre 0.5 a 2% de la altura de la probeta por minuto. ¿Qué quiere decir eso? Si, ejemplo, yo tengo una probeta de 10 centímetros, que son 100 milímetros, la deformación por minuto deberá ir de 0.5 milímetros a 2 milímetros. ¿Ya? En el caso de probetas que tienen 7 centímetros y medio, 10 centímetros de altura, a la velocidad del ensayo de CBR 1.27 milímetros por minuto, cumple con ese rango de deformación. ¿Ya? Se toma lectura cada 30 segundos, lectura de deformación y lectura de carga. ¿Ya? Y hay dos condiciones: que llegue a fallar por rotura, o sea, que ustedes siguen avanzando con la prueba y ya la carga empieza a ser menor, o de que se exceda el 20% de deformación. Lo que ocurra primero, entonces con eso ustedes ya pueden determinar qué tipo de falla es. Por corte, parcial al corte o falla plástica. ¿Ya? Lo mismo sucede si ustedes controlan la deformación o controlan el esfuerzo. ¿Ya? Igual hay que hacer lectura de los cada 30 segundos del esfuerzo y la deformación. Se debe esquematizar cuál fue el tipo de ruptura, ¿ya? Así como vimos acá. Si fue una falla frágil, falla parcial al corte o una falla plástica. ¿Ya? Y de la parte de la probeta donde se ha producido la ruptura, se toma una pequeña muestra, se la lleva y se la determina el contenido de humedad. Así, de esa manera podemos saber cuánto ha sido el porcentaje de humedad de la probeta y determinar cuánto será su valor de peso seco. Con eso podemos haber determinado la densidad seca y la densidad húmeda. Este último punto es especialmente importante cuando hablamos de muestras remoldeadas, esas que han sido confeccionadas en un molde de Proctor. Fíjense, ahí tenemos la iniciación del ensayo, se aplica carga, se registran datos, controlamos que la deformación, si es una prensa manual, no exceda la que ya hemos establecido, ni límite máximo y mínimo, y registramos el valor de la carga. Puede ser lo mismo en una prensa digital que tiene una celda de carga y un transductor de deformación. El procedimiento del ensayo es el mismo. Bien. Les voy a mostrar un video para que puedan ir viendo más o menos de qué trata el ensayo, pero les pediría que vuelvan a entrar a la reunión porque nos quedan 4 minutos. ¿Ya? Entonces, ahí pudieron ver el video, procedimiento del ensayo. ¿Ya? Vamos a compartir pantalla. ¿Se ve el Excel, no? Ya.
Fíjense, le voy a pasar esta planillita igual para que cuando volvamos ya lo tengan para rellenar. Se coloca el diámetro de la probeta, la altura inicial. La altura final va, obviamente, como la estamos cumpliendo, va a tener también una altura final. El área de la probeta ustedes la determinan con el diámetro, el volumen con el diámetro, con el área y la altura, registran su peso y tienen el peso unitario húmedo, ¿ya? La altura final, en función a las lecturas de deformaciones, la vamos a tener. ¿Qué son los datos que nosotros vamos a calcular? La deformación unitaria, epsilon, que va en función a la deformación que yo tenga en la lectura, dividido entre la altura inicial de la muestra. ¿Para qué me sirve a mí epsilon? Para determinar el área corregida. Fíjense que a medida que yo voy comprimiendo la probeta, esta se va expandiendo a lo largo de su área, el área de contacto. Entonces, el área corregida será igual al área inicial de la probeta dividido entre 1 menos epsilon, ¿ya? Luego tengo el valor del esfuerzo. O sea, la carga, el esfuerzo sigma, el esfuerzo normal va a ser igual a la carga que yo estoy aplicando dividida entre el área corregida. Y finalmente, para cuestiones de simplicidad, se asume que el ángulo de fricción en las arcillas aquí para este ensayo es 0. Por lo tanto, se va esta parte de la ecuación. Tengo que el esfuerzo de corte es igual a la cohesión. Como ya les mostré, la carga última dividida entre 2 pues, es igual a la cohesión o al esfuerzo de corte, ¿ya? Y la carga última termina siendo el valor del sigma último, el esfuerzo normal último. Entonces la condición en condición no drenada y no consolidada va a ser igual a la carga última, al esfuerzo normal último dividido entre 2. O el esfuerzo de corte terminaría siendo igual al mismo valor, ¿ya? Entonces, a manera de hacerlo más sencillo, les dije que pueden asumir la velocidad del ensayo de CBR. Eso sí, tienen que cumplirles con el parámetro de que la velocidad esté comprendida entre 0.5 y 2% de deformación por minuto, ¿ya? La velocidad del CBR es de 1.27 milímetros por minuto. Entonces, tengo yo de que me cumple, por ejemplo, en esta probeta de 10 centímetros, me cumple con esa velocidad, ¿ya? Vamos a borrar, ¿ya? Entonces, yo voy a registrar la deformación y la carga. Entonces, en los cálculos yo tengo la deformación. Con eso determino el valor de epsilon en función a la altura inicial, ¿ya? Con epsilon yo puedo determinar el área corregida. Fíjense que el área a medida que se va... ¿Perdón? Sí. Ahí donde dice en esta tablita que tenés diferencia de altura, ¿no? Sí, delta H. Ya. Eso quiere decir que 63 es la diferencia a distintos tiempos No, o yo son tengo... distintas probabilidades. es la misma. Solo que yo estoy usando la velocidad del ensayo de CBR. O sea, y tengo que tomar lectura cada 30 segundos. Bueno, si es un suelo muy blando, así como vieron en el video, cada 10 segundos tomo lectura. Entonces puedo tomarlo controlando la deformación o controlando la carga, ¿ya? Entonces aquí estoy controlando la deformación, entonces estoy tomando lectura de carga cada 30 segundos y me estoy controlando la deformación que cumpla con la velocidad establecida. En este ejemplo, la velocidad es de 1.27 milímetros por minuto, o sea, la velocidad del CBR, ¿ya? Entonces, cada 30 segundos voy tomando lectura. Obviamente este es un ejemplo, ¿ya? No les va a salir perfecta por ejemplo, al minuto les puede salir 1.30, aquí les puede salir 1.85, ¿ya? Pero ustedes tienen que procurar que la velocidad esté muy cercana al valor establecido, que va de 0.5 a 2% por minuto. No puede ser ni más lento ni más rápido. Entonces, para este ejemplo adoptamos un valor que está en medio de eso, ¿ya? Y tratar de que ese valor respetemos cada 30 segundos o cada minuto respetemos la velocidad del ensayo, ¿ya? Entonces, a esta probeta nosotros estamos deformando, o sea, aquí ahorita les muestro el deformímetro. Y aquí tienen ustedes el deformímetro. Por ejemplo, simulemos que esta persona está haciendo el ensayo, ¿ya?
y él tiene que estar con un cronómetro haciendo girar la manivela y tiene que estar otra persona anotando cuánto le va a dar la carga acá o la deformación en esta anilla. Después obviamente ustedes determinan la carga. Se tienen que hacer el ensayo entre dos personas por lo menos y este le va diciendo a la otra ya, cada 30 segundos. ¿Ya? Entonces la otra persona va anotando cuánto es la deformación. Entonces, lo que tenemos en la planilla es el valor de deformación, o sea que esto es todo lo que se está deformando en nuestra probeta en milímetros. ¿Ya? Con eso vamos allá a la deformación unitaria o éxito. Y eso me sirve a mí para allá el área corregida. Fíjense que el área inicial, por ejemplo, era de 19.87 centímetros cuadrados. ¿Ya? A medida que yo voy avanzando en el ensayo, como le dije, si ustedes comprimen el suelo, ese se va comprimiendo en un eje, pero en los otros dos, en este caso sobre el área, va incrementándose, la probeta se va ensanchando. ¿Ya? Y eso lo podemos evidenciar con la ecuación que hemos planteado acá. Deformación unitaria y área corregida, que depende de la deformación unitaria. Entonces tenemos la carga, puede ser en kilonewton o puede ser en kilogramos. Entonces, nosotros para hallar el esfuerzo normal, vamos a trabajar con el área corregida, ya con el área corregida para cada lectura, porque cada lectura se va haciendo más, se va ensanchando, va aumentando el área de la probeta. ¿Ya? No podemos hallar un área corregida únicamente para una lectura y después agarrar y empezar con valores de carga bajo esa misma área. En cada lectura el área se va a ir incrementando. ¿Ya? Y con esa área nueva o el área corregida de cada lectura, con esa vamos a ir hallando el valor del esfuerzo normal. ¿Ya? Fíjense, epsilon en porcentaje, por ejemplo, al momento de la carga máxima, el porcentaje de deformación fue de 9.38%. Entonces estábamos dentro del parámetro que no exceda los 20. Fíjense, la carga va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Llega al punto máximo y de ahí para allá ya la carga empieza a bajar. ¿Ya? 1.39, 1.28, entonces ya no es necesario que continúe con el ensayo. Lo detengo porque ya la carga empezó a bajar. ¿Ya? O como se vio ahí en el video, igual el deformímetro me avisa, digamos, el deformímetro que hay en el anillo de carga. Entonces ya no va para adelante, sino que empieza a retroceder. Entonces yo automáticamente puedo dar por finalizado el ensayo. ¿Ya? Aquí tenemos el valor de esfuerzo normal último. Y como ya les dije, la carga o el esfuerzo normal último dividido entre 2 me da el valor de cohesión y el valor de esfuerzo de corte siempre y cuando el ángulo de fricción sea 0. Para este ensayo se asume que el ángulo de fricción es 0. ¿Ya? Aquí tenemos un diagrama de esfuerzo normal versus deformación. ¿Ya? La gráfica. Y obviamente aquí tenemos el gráfico que les expliqué hace rato. Si el ángulo de fricción es 0, el esfuerzo normal va a ser igual al esfuerzo de cohesión. Y ambos son la carga última, sale dividido entre 2. ¿Ya? Y aquí ustedes tienen que colocar el valor de carga última o carga máxima. Tensión, obviamente, no carga. El valor de cohesión, el valor de corte. Contenido de humedad, la densidad de humedad y, bueno, aquí tendría que ser densidad seca, porque se hace ensayo de contenido de humedad. Ya. Bien. ¿Alguno de ustedes sabe para qué sirve esta gráfica de esfuerzo versus deformación de un material? ¿Ninguno? Para determinar el módulo elástico de cualquier material. En este caso de nosotros es de la arcilla, ¿no? La deformación versus el esfuerzo a una recta tangente hasta la parte en la que es recta la curvatura, y con eso puedo determinar el módulo elástico, en este caso de mi arcilla. ¿Ya? Puede ser también del hormigón, del acero, que ustedes lo han visto en mecánica de materiales. ¿Ya? La gráfica de esfuerzo de deformación me sirve para determinar el módulo elástico del mismo material. Bien. ¿Alguna pregunta?
Primero con respecto al laboratorio, ya después con respecto a lo que quieran saber de cómo vamos a tomar examen y todo eso. Pero primero con respecto al laboratorio, ¿alguna pregunta que tenga? ¿No hay? Entonces le voy a dar, ¿no?